¿Qué tal? Un gusto saludarles y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues hoy es viernes 4 de octubre y oficialmente ya estamos en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Ya es presidenta de los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, hay mucha información que debemos de mencionar. ¿Te has puesto a pensar hasta el momento, desde que empezó el tema con la reforma al Poder Judicial, cuántos amparos ha soltado el Poder Judicial que supuestamente no debería de estar trabajando? Suman 70 suspensiones en 15 estados contra la reforma al Poder Judicial. Y esto hay que mencionarlo bien porque no solamente es en contra de la reforma, sino que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, está totalmente descontrolada. Norma Piña está totalmente desquiciada ya. ¿Y por qué lo digo? Porque se están yendo en contra del INE, cuando recordemos que el INE tiene su propio tribunal electoral. Mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se alista para una posible intervención, el Instituto Nacional Electoral opta por no dejarse notificar y una jueza amenaza a los consejeros con cárcel si siguen con la organización de los comicios judiciales. La última publicación en los estrados sobre el caso resalta que el INE no había podido ser notificado sobre la suspensión provisional contra la organización de la elección de los jueces, magistrados y ministros, por lo que el juez Francisco Javier García Contreras le advirtió que una negativa podría generar una multa de 10,000 pesos. Otra de sus determinaciones es la advertencia a las autoridades de que se debe acatar la suspensión con el apercibimiento. Se actualizará la hipótesis del artículo 262, fracción 2 de la Ley de Amparo. Dicha fracción indica que se impondrá de 3 a 9 años de prisión a las autoridades que no obedezcan un acto de suspensión debidamente justificado, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra. La jueza indicó que cualquier inconformidad con esta resolución debe hacerse valer a través de los recursos que para tal efecto y no a través de los medios masivos de radio y televisión o redes sociales, ya que esos medios no son reconocidos como un medio de defensa y con eso o con descalificaciones no pueden quedar sin efecto una medida suspensional. Bueno, como ven que el Poder Judicial ahora amenaza con cárcel, con multas a las personas del INE que tienen que organizar las elecciones. Y no solo eso, sino que si las personas del INE tienen una inconformidad con estas suspensiones, con estas notificaciones, pues tienen que irse a las instancias correspondientes a poner su queja. Pero también recordemos que esas instancias están controladas por estos mismos jueces que están soltando estas suspensiones. Así que van a ir a perder el tiempo, les van a decir a final de cuentas, ¿sabes qué? Tu queja no procede porque la suspensión es válida y está bien argumentada, así que te aguantas. Obviamente esto es una clara invasión de poderes, vuelvo a repetir. Y la Suprema y el Poder Judicial ni de chiste lo puede hacer, porque el INE para eso tiene su propio tribunal electoral. Pues los mismos trabajadores se le pusieron al brinco a la mismísima Norma Piña. Como dije, los trabajadores ahorita se sienten tocados por Dios. Chequen esto. Piña suda frío, se le voltean. Trabajadores del Poder Judicial decepcionados le gritan a la ministra presidenta de la Suprema Corte. Y el día de hoy hubo sesión ordinaria por cuestiones de orden del día. La petición no fue vista en la sesión del día de hoy. Sin embargo, el compromiso que asumimos por la convocatoria de la ministra presidenta es que hoy mismo se va a girar una convocatoria a los compañeros consejeros y consejeras para el día de mañana llevar a cabo una sesión extraordinaria donde de manera específica se van a analizar el escrito y las peticiones que ustedes acaban de formular. Entonces estamos muy interesados en escuchar y atender eventualmente en la medida de lo posible todas las peticiones que realizan, y mañana esperamos a más tardar el viernes por temas de agenda, pero le vamos a dar un seguimiento puntual a todas estas cuestiones. Muchas gracias. Poncho, eres de carrera, Poncho. ¿Y la suspensión qué? ¿La suspensión qué? ¿Y con la suspensión qué? Ese es el tema que se va a tratar mañana en la sesión extraordinaria. ¡Eres de ¡Oh, carrera, queremos saber ahorita! Gracias. ¡Esa no es respuesta! 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 ¡Esa no es respuesta!
Pues ya vimos cómo incluso los mismos trabajadores se le ponen al brinco a Norma Piña. ¿Y esto en qué desencadenó? Bueno, pues en que el día de ayer los ministros de la Suprema Corte, bueno, los jueces y ministros de la Suprema Corte sesionaron para ver si ellos podían tumbar la reforma al Poder Judicial. Algo que de plano ya se veía venir. Vamos a ver algunos de los argumentos de estos jueces y magistrados de los que están a favor de que la Suprema Corte discuta la reforma e incluso la pueda tumbar, con unos argumentos sin ninguna validez jurídica y con las ministras que están en contra de que la Suprema Corte pueda tumbar la reforma. Bien, a manera de pregunta me queda clarísima la posición totalmente clara de ustedes en el sentido de que basta con que esa legitimidad que tiene el órgano reformador, nadie absolutamente lo duda, pues permitiría, y lo hago más a manera de pregunta, si el día que ese constituyente permanente decida poner en la Constitución que, por ejemplo, la mujer que decide interrumpir su embarazo será sujeta a prisión vitalicia, ustedes como juezas constitucionales o este tribunal tiene que acatar, sin ni siquiera permitirse la oportunidad de reflexionar. Me aparto totalmente de esa corriente. Gracias, presidente. Si antes no se habían presentado estas consultas o estos debates, es porque antes no se había llevado una reforma como la que se llevó a cabo en este país el mes pasado. La teoría del derecho constitucional no puede negarse a sí misma estos análisis que son a favor y en nombre del pueblo de México. Tampoco puede esta corte negarse a pronunciarse sobre una consulta jurídica muy interesante y valiosa y que conforme a la ley orgánica debe conocer. Siendo así, muy respetuosamente, yo no encuentro razón jurídica para impedir en este momento ese análisis. Es solo un análisis. Ya veremos a dónde conduce. Es cuanto, Presidenta. Los posicionamientos personales a favor o en contra de la reforma judicial publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de septiembre, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Además, si a ello ya de por sí, bajo mi criterio, resulta inviable a través de los mecanismos como la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional, por mayoría de razón lo sería mediante un procedimiento regulado en la legislación secundaria, que ni siquiera resulta claro. Lo que sí me gustaría recordar es que en el amparo indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Nadie en ese momento, reitero, los acusó de golpistas. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla a ella misma y mucho menos a la forma en que se procesan sus adiciones o reformas, porque eso agregaría una etapa más al procedimiento legislativo previsto en el artículo 135, el cual para mí concluye en forma definitiva e inatacable con la promulgación correspondiente. Este Tribunal Pleno, algunos de nosotros han dicho, yo no soy quien para desprender hojas a la Constitución, frase que resume con toda sabiduría cuáles son nuestros límites en el orden jurídico nacional. De manera que si la Suprema Corte se arrogara atribuciones que no tiene, violaría el principio de supremacía constitucional, así como la división de poderes y el Estado constitucional de derecho. La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, en estricto cumplimiento del ordenado en el artículo 39 constitucional, que establece que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio de éste, que en todo momento tiene el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.
Por ello resulta inaceptable la pretensión de atribuir facultades metaconstitucionales a esta Suprema Corte a efecto de subordinar a los otros poderes de la Unión e incluso al poder reformador constitucional, emergiendo como un auténtico supremo poder conservador. Entonces tome votación, por favor. Sí, señor. Señor ministro, usted es su primero. Por de los resolutivos. Señor ministro González. A favor. Señor ministro Esquivel Mozo. Los resolutivos responden al proyecto aprobado por la mayoría que yo no comparto. Entonces, en contra. Señor ministro Ortiz Alba. En contra. Señor ministro Evel Morales. Yo voto a favor porque además los considerandos apoyan los resolutivos y en eso es lo que estamos resolviendo. Señor ministro Padro Bollado. Son congruentes con las consideraciones de la mayoría. A favor. Señor ministro Batres Guadarrama. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. A favor. Señor ministro Lainez Potissi. Señor ministro Pérez de Ayala. Los resolutivos coinciden con lo discutido. A favor. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. Por el proyecto. Señora ministra Presidenta, me permito informar que existe mayoría de 8 votos a favor del punto resolutivo. Gracias. En consecuencia, queda decidido en definitiva este asunto y dado lo avanzado de la hora voy a levantar la sesión y convoco a las y los señores ministros para la próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el próximo lunes a la hora de costumbre. Se levanta la sesión. Gracias. Y bueno, así quedó la votación. A favor, Pérez Dayán, Ríos Farjat, Alcántara Carrancá, Aguilar Morales, Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Lainez Potisek, Norma Piña. Obvio. En contra, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres. Y claro que sí, hay que darles un punto a favor. Es cierto, en 2014 Ernestina Godoy exigieron frenar una reforma constitucional. Eso sí es cierto. En 2014 Ernestina Godoy y Adán Augusto exigieron frenar una reforma constitucional. Eso sí es cierto. Pero la diferencia aquí es la siguiente, y esto es algo que este ministro casualmente se le olvidó mencionar. En 2014 opinaban exactamente lo contrario y hasta promovieron un juicio de amparo para intentar revertir una reforma a la Constitución y frenar su publicación. Dijeron que era facultad de jueces federales y sobre todo de la Corte limitar cambios constitucionales para preservar el diseño original del país, la soberanía y el equilibrio de poderes. Todo con los mismos argumentos que ahora consideran inaceptables. Pero aquí viene el punto importante. Un tribunal federal desechó de manera definitiva la demanda de amparo promovida por Manuel Barlet, David Monreal, Laida Sansores y Ernestina Godoy Ramos contra la reforma constitucional en materia energética del presidente Enrique Peña Nieto. Todas las demandas de amparo contra la reforma constitucional de los artículos 27 y 28 han sido desechadas por improcedentes. En su resolución, el tribunal argumentó que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Algo completamente distinto a lo que la Suprema Corte está haciendo ahora, que está dando la entrada a esas 70 suspensiones completamente improcedentes. Aquí mismo lo dicen, vuelvo y repito. Esto mismo que les hicieron a Adán Augusto y Ernestina Godoy, donde el tribunal argumenta que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas de la Constitución, eso mismo deberían de estar diciendo exactamente ahorita. Pero ahorita no lo hacen. Ahorita dicen, no, sí, pásenlos. Y debido a tanto amparo, es ahora que están discutiendo la opción de tumbar la reforma constitucional. Y esto al ministro se le olvida mencionarlo. Esta misma postura del 2014 es la que deberían de estar tomando exactamente ahorita. Uno de los que se expresó casi al instante pues fue Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado. La senadora Claudia Anaya Mota, que no me informó el motivo de su intervención, pero tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Comuniqué que era una información a este pleno. La Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de determinar que sí puede revisar la constitucionalidad de la reforma judicial. Señoras, señores, la República funciona y deseo de todo corazón que siga funcionando. Es cuando, presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hace unos minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por 8 votos a favor, demostró su carácter faccioso al plantear que está por encima
del Poder Legislativo, que tiene atribución soberana como constituyente permanente de reformar la Constitución. Ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni el Poder Judicial tienen atribución jurídica alguna para revisar los actos de esta soberanía y del Poder Legislativo. No puede, no debe la Suprema Corte de Justicia de la Nación erigirse como supremo poder por encima del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y sobre todo del soberano, que es el pueblo de México. Por esta razón, esta presidencia plantea con toda claridad y firmeza que la elección de las personas juzgadoras se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025, lo quiera o no lo quiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí están las palabras de Gerardo Fernández Noroña. Algo que también se ha mencionado mucho, pues es donde él menciona que, pues bueno, puede llevar una acción constitucional, ya sea un juicio político tal vez, pero en otro video también muy pequeño de segundos, o sea, a él le preguntan, bueno, y un juicio político, y él menciona, bueno, ¿para qué si ya se van? Y en ese sentido tiene razón, los jueces ya casi se van, les queda poco menos de un año, pero dentro de ese tiempo, como ellos saben que ya se van y que pues no se van a llevar a la gallina de los huevos de oro si esta reforma se sigue implementando, se van a vender al mejor postor. Eso es un hecho. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Por esto mismo que les voy a presentar. Los jueces y magistrados ahorita de la Suprema Corte, como estos que tomaron esta decisión, van a vender la justicia. Siempre lo han hecho, pero hoy se están descarando más. Y vean por qué. Si recordamos, aquí les comenté en el canal que el día 2 de octubre se iba a dar una resolución para que Salinas Pliego pague o no pague 2,000 millones de impuestos. Y el día 9 de octubre son otros 32,000 millones si los paga o no los paga. Chequen esto. La Corte aseguró que antes de resolver los asuntos para que Salinas Pliego pague o no los impuestos que adeuda, los ministros de la segunda sala tienen que resolver otro recurso que el pasado fin de semana interpuso Electra. ¿Cuál es este nuevo recurso? Este recurso busca impedir que las ministras Esquivel y Lenia Batres Guadarrama participen en la discusión. O sea, que aquí como se los presenté, la segunda sala está integrada por 5 ministros, entre ellos Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que es un 99.9% que van a votar a favor de que este güey pague. Pero ¿qué hizo Electra? Presentó una resolución. ¿Qué onda, Suprema Corte? A estas dos no las quiero en la discusión. Ponme a otros jueces que yo pueda comprar, para que al final yo no pague nada. Eso es lo que están haciendo los jueces, siempre lo han hecho, pero como dije ahorita, se están vendiendo al mejor postor. Su resolución del 2 de octubre se fue hasta el 9. Entonces, tiene estos días para, mira, estar soltándoles billetes a estos ministros y jueces. Ahorita Salinas Pliego los tiene así, soltando el billete y diciéndoles, bailen perros, bailen. Así los tiene ahorita. Y bien dice Noroña, ¿para qué juicio político si ya se van? Se van a ir, pero dejando un desmadre. Y blindando a todo aquel que pueda pagar este tipo de favores, entre ellos, este güey de Salinas Pliego. Y esto es algo que no está mencionando nadie. Y como eso no es suficiente, pues el paro de labores del Poder Judicial también se extendió hasta el 11 de octubre. Suspender los plazos y términos en los juicios tramitados en los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas hasta el próximo viernes 11 de octubre del 2024. Los trabajadores siguen en paro, pero les están pagando su quincena, ahí les va, íntegra, totalmente completa. Y a los mexicanos, ¿cuánto nos ha costado? Ya se lo mencionamos aquí también. Pero hasta ahorita, a 44 días del paro del Poder Judicial, a los mexicanos nos ha costado 8,307,834,216 pesos. Diario nos cuesta este paro 188,814,414 pesos al día. Porque recordemos que el Poder Judicial tiene financiamiento del erario público y el erario público son nuestros impuestos. Nosotros les estamos pagando a estos güeyes por no hacer nada, por obstruir la justicia. Así son las cosas en el Poder Judicial. Y la pregunta es, ¿la Suprema Corte puede tumbar la reforma? Sí la puede tumbar. De hecho, hay un antecedente. En octubre del año pasado, aquí también les voy a dejar el enlace al video, les presenté que Javier Lainez estaba intentando tumbar la reforma energética de AMLO. Y al final sí la tumbó.
tumba Corte reforma energética de AMLO. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la reforma del marzo del 2021 a la ley de la industria eléctrica, que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre empresas privadas. Y si la 4T deja que tumben la reforma al Poder Judicial, ¿qué va a pasar con las otras reformas que vienen? ¿También las van a tumbar? Entonces, ¿de qué sirve la mayoría calificada si al final a Morena se le va a arrugar? ¿Qué ha dicho la presidenta al respecto? Entonces, primero, no vamos a caer en ninguna provocación. Segundo, va a haber elección de jueces, de magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte, porque eso es lo que dice el 39 constitucional, es la decisión del pueblo de México. Entonces, no tiene sustento lo que está haciendo la Corte, o ocho ministros de la Corte. Entonces, ellos saben, porque ellos son abogados, ellos han formalmente leído la Constitución y aplicado la Constitución, algunas veces no, ¿verdad? Porque defienden privilegios, para empezar los suyos, los de los 400,000 pesos al mes que ganan. Entonces, ellos saben que lo que están haciendo está mal. Ellos lo saben, ellas y ellos que votaron ayer saben que no tiene sustento. Entonces, el pueblo de México es a quien nos debemos. Ya para terminar, vean lo que dice Sergio Gutiérrez Luna. Pone una encuesta en su cuenta de Twitter. ¿Sí a juicio político o debemos ignorarlos? Pues ahí están los números. 73% dice que sí, el otro 26% dice que no. Y aquí hay tres opciones que la 4T tiene sobre la mesa. La primera es que sí, la Suprema Corte diga, ¿sabes qué? Te voy a tumbar la reforma. Inconstitucional, viola derechos humanos, viola los derechos de los trabajadores, bla, 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 lo que ustedes gusten y manden. ¿Qué le queda a la 4T hacer? Bueno, pues voy a acatar lo que dice la Corte. Que no está bien, que no tiene marco jurídico, pero lo voy a acatar. A final de cuentas, en diciembre se van unos jueces, unos ministros, y Claudia Sheinbaum tendrá que poner algunos. 2 años después se van a ir más. Que a final de cuentas Claudia Sheinbaum, a más tardar 2 años, tendrá el control de la Corte. Pero, ¿cuál es el precio con esta primera opción? Imagínense lo que van a pensar más de 35 millones de mexicanos que votamos por el Plan C, que votamos por la reforma al Poder Judicial, y que presentando las pruebas de que la Suprema Corte no lo puede hacer, no puede tumbar esta reforma, y aún así la tumba, y aún así la 4T se le arruga y dice, te voy a hacer caso. Bueno, entonces al final, ¿de qué jodido sirvió que saliéramos a votar? ¿De qué chingado sirvió que te diéramos la mayoría calificada? Que se llevara el Plan C, si a final de cuentas ante estas acciones a la 4T se le va a arrugar. Y va a decir, bueno, pues ni modo, no se hace la reforma. Si tumban esta, van a tumbar las que ellos quieran. Y hacerle caso, pues es enemistarse con más de 36 millones de mexicanos. Y no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum quiera ir por ese camino. No lo creo. Lo segundo, ¿crees que la Suprema Corte también diga, ¿saben qué? Me vienen valiendo 3 kilos de verdolaga, su mayoría calificada, su Plan C, la chingada. ¿Sabes qué? La reforma no va. Está bien, no va la reforma. Y la 4T diga, bueno, si a ti te valen 3 kilos, a mí me vienen valiendo 3 toneladas de verdolaga, tu resolución, la reforma va porque va y revuélcate, llora, rebuzna, ladra, lo que quieras, pero la reforma se va a hacer. Y se van a elegir a los jueces. Pero el problema aquí es de que el INE también se tiene que cuadrar de la misma manera que la 4T. El INE también tendría que ignorar, ir en desacato, como ahorita lo están mencionando. Pero si el INE dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en broncas. Si la Suprema Corte dice que no va la reforma, pues yo no voy. Ahí ya vaya madres. Porque la reforma no se va a poder hacer. Y el escenario número 3, que creo que es el más escandaloso, pues es que Claudia Sheinbaum diga que el Poder Judicial está en rebeldía y pues les haga juicio político. Juicio político que es, bueno, destitución y pues posiblemente cárcel. Pero si los ministros dicen, ¿sabes qué? De aquí no me mueves, Claudia Sheinbaum manda al ejército, se hace un desmadre, se hace muy mediático
Ya sabemos cómo se van a poner toda la oposición, los medios chayoteros, que la presidenta es una autoritaria, dictadora, ya vieron, estamos en una dictadura, bla, bla, bla. Entonces, creo que se vería mediáticamente muy, muy mal también. Y obviamente esto impactaría a nivel internacional. Pueden ver mal este tipo de acciones, porque ellos igual no conocen realmente de fondo el problema que nosotros los mexicanos estamos viendo con el Poder Judicial. Todas las corruptelas, los favores que le están haciendo a empresarios y cómo se pasan la Constitución allá por donde no les da el sol. Incluso me atrevería a decir que podría afectar la economía del país. Entonces, creo yo que el tercer escenario es muy escandaloso. Bajo esto que acabo de decir, creo que lo más viable sería pues la opción 2. Ignorarlos, como es lo que aparentemente están tratando de hacer. ¿Saben qué? Vamos a ignorarlos, nos va a valer chetos lo que diga la Suprema Corte, que ya la tumbaron, que es inconstitucional, que están en desacato y lo que ustedes quieran, pero nos vale. Se va a hacer porque aparentemente ese es el camino a seguir. También el INE tiene que cuadrarse con esta idea. Yo creo que en lugar de irse con ellos, deberían de irse con estos jueces que han soltado estos 70 amparos, suspensiones en contra del Poder Judicial. Contra ellos sí. Y demostrar un mensaje contundente. Y así como la Suprema Corte, el Poder Judicial está dando de madrazos uno tras otro en contra de la Cuarta Transformación, creo que también la 4T debería de responder igual de fuerte, soltando unos buenos trancazos que también duelan y que haga reflexionar al Poder Judicial y decir, ¿sabes qué? Estos ya se pusieron duros y mejor, pues hay que bajarle. Hay que bajarle de gomaros porque estos vatos capaz y nos pegan más fuerte. Sí, también se gana el respeto. Vamos a estar muy al pendiente de qué es lo que pasa, pero dime también tu opinión. ¿Crees que los jueces y magistrados merecen juicio político? O como dice Sergio Gutiérrez Luna, hay que ignorarlos. Yo hasta aquí dejo el video. Muchas gracias y nos vemos luego.